Gracias a todos por vuestra asistencia. Yo me llamo Roberto Lejarcegui, trabajo en Ibermática como mis compañeros que estamos desarrollando, dando apoyo técnico a este proyecto. Yo en su día estudié magisterio, psicología, siempre he estado en el ámbito de la educación, de la producción de material didáctico y de la capacitación de adultos en el ámbito tecnológico. Ese es mi background. Bueno, vamos a ver esto lo más rápidamente posible, sin perdernos mucho. El proyecto ICANOS ya se ha definido, así que saltaré sobre eso rápidamente. Vamos a detenernos un momentito en cómo hemos adaptado el proyecto de ICCOM a la realidad y a la interlocución. Y a la interlocución que hemos tenido cuando hemos empezado a divulgarlo dentro de la comunidad, a hacer prácticamente apostolado del mismo. Luego veremos esa herramienta de autodiagnóstico que está en marcha ya y en la que algunos centros docentes ya han hecho pasar a su personal para tener una visión clara de cuáles son las competencias del profesorado a nivel de centro. Echaremos un vistazo al Logicanos y haremos una mención de la Gran Coalición por el Empleo Digital, que es una iniciativa que se está llevando desde Europa, porque se prevé una gran carencia de trabajadores, de expertos en tecnologías de la información de aquí a 2020. Entonces, bueno, pues que es que además de que es útil, crea empleo, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es el entorno en el que vamos a trabajar. Como ha dicho Ana al principio, el ICANOS significa hábil, diestro y competente. El gobierno vasco se plantea desarrollar actividades dentro de la agenda digital para promover la capacitación de la población, es decir, si estamos en la sociedad de la información, la gente que compone la sociedad tiene que ser competente para estar ahí. Se dirige a las personas de las organizaciones y dentro de las organizaciones hemos empezado con el ámbito educativo, con los centros educativos, porque ahí hay, digamos que es sembrar para recoger. Y lo que pretende es una sociedad competente, participativa y corresponsable. Una de las competencias de las que se ha hablado es la participación ciudadana. Bueno, eso es básico, es decir, podemos desarrollar muchas actividades sociales con un buen nivel de trabajo desde la pantalla, sin tener que moverse, aunque luego haya que hacer cosas. Pero bueno, ese es un elemento fundamental. Y el uso de servicios digitales avanzados, es decir, si cada vez el gobierno está en disposición de prestarnos mayor cantidad de servicios digitales, nosotros tenemos que estar en disposición de usarlos. Esa es la razón de que haya que capacitar a las personas, al grueso de la población, en el uso de estas herramientas. Bueno, de todo esto hablaban antes, entonces vamos a pasar por encima. Ipsos acaba de explicar este esquema muy bien. En cuanto lo conocimos, y lo conocimos a la vez que David lo publicaba, pues el mismo día de la publicación, Ana y yo hablábamos de que habíamos visto ese documento y de que parecía extraordinariamente interesante en el sentido de que daba una visión cuadrada. Y con cuadrada quiero decir muy estable, muy fácil, muy fácil de adquirir, muy fácil de entender, ¿no? Hasta ahora siempre se había mezclado el conocimiento de las herramientas con los niveles, con Word avanzado, con Excel básico, con la base de datos. Y sin embargo esto no hablaba de eso. Esto hablaba de lo que las personas son capaces de hacer, procesando información. Y eso pues, nos gustó extraordinariamente, con lo cual pues, decidimos investigarlo. Y una vez que ya tuvimos un conocimiento preciso, pues, y ya veréis, influidos por el entorno, lo que empezamos fue a jugar con las estructuras. La forma en la que os lo ha explicado Yves está bien para entenderla una por una, pero es que luego tenemos que tener un mapa, y esta es la forma de representar un mapa, ¿vale? 21 competencias, ¿de acuerdo? 21 competencias. Cada una de ellas, aunque ya sé que es ilegible, pero de lo que se trata es de que os quedéis con el nivel de detalle, con cómo se estructura y cómo se explica cada una de esas competencias. Tiene una tabla de estas asociada, en la que se definen los niveles, básico, intermedio y avanzado, se dan ejemplos de conocimiento, de actividades, de actitudes,
y se dan una quinta dimensión donde hablamos de aplicarlo a un objetivo. Y eso que preguntabais hace un minuto por ahí del entorno social, pues cabe aquí, es decir, ¿en qué ámbito? ¿De qué manera? Con respecto a qué elemento cultural, es con el trabajo, pues todo eso nos cabe en esta quinta dimensión de la competencia. Vale, ya veis, esta es una forma sencilla, pero cuando empiezas a trabajar con ella, bueno, pues digamos que hay que leerla varias veces. La simplificamos, quitamos los elementos y nos quedamos con la estructura. Y esto, vale, bueno, pues así parece más claro, así parece más fácil. Tenemos una estructura que es fácil de entender y en la que todo está conciso y fácil de acceder. Bien, cuando empezamos a difundir esto entre diversas organizaciones y tal, rápidamente llegamos a tomar contacto con el IVAC. El IVAC es el Instituto Vasco de Cualificaciones. Los que tengáis relación con la formación profesional lo tendréis muy presente porque ellos hacen esto mismo, pero para todas las familias profesionales de formación profesional. Lo mismo da si es carpintería, que el trabajo del metal, que la mecánica, que lo que sea. Es decir, ellos hacen esto mismo, pero, claro, no lo hacen con esta estructura, lo hacen con esta. Tiene alguna variación, está orientada a la certificación académica, a pasar determinado número de horas estudiando un programa reglado. Entonces, pero, puestos a comparar una con otra, veíamos que las diferencias no eran tan grandes. También ellos lo veían. Pensábamos que podíamos llegar a una mezcla, a un punto de encuentro suficiente, de manera que el marco europeo pudiera trasladarse a la formación profesional sin desvirtuarlo. Y además la formación profesional en Euskadi pudiera seguir trabajando con su estructura de información, incorporando esos contenidos. Bueno, pues ese fue el trabajo. Ese fue, digamos, el primer reto importante al que nos enfrentamos a nivel de estructura. Bueno, y entonces volviendo al marco, pues nos pusimos a cambiarlo. Perdón, Menuska, perdón, Yves, pero nos pusimos a cambiar. No eliminamos de esta manera tan brutal que acabáis de ver, sino lo que hicimos fue transformar. Y lo que hicimos fue repartir los ejemplos para dentro de cada nivel. Bueno, pues sin haber roto nada todavía, lo que estábamos era intentando afinar los ejemplos de manera que las conductas que se describen en ellos, que es lo mismo que los profesores tienen que enseñar a sus alumnos, a hacer algo, bueno, pues estuvieran asignados a sus correspondientes niveles de complejidad competencial. Bueno, eso nos llevó a algún trabajo, pero nos pareció que el resultado era razonable. Y así lo hicimos, es decir, vale, pues agrupamos los ejemplos de conocimientos, de actitudes, está motivada para buscar información, y los fuimos asignando a cada nivel de descripción de la competencia, a cada proposición, porque descompusimos el descriptor de la competencia en sus elementos básicos. Bueno, sin haber roto nada todavía, creemos, sin haber roto nada, nos quedó un documento que al IVAC ya le empezaba a cuadrar, ya le empezaba a entrar. Luego, además, lo que hemos hecho ha sido añadir otros trabajos que se están haciendo, como el que ha hecho mención Luis hace un momento. El INTEF está desarrollando esto mismo, es decir, describir las competencias dentro de las conductas que los profesores tienen que hacer para desarrollar su labor docente. Entonces, el INTEF ha mejorado, ha adaptado la descripción de la competencia general con la ciudadanía a la actividad, a la conducta que el profesor tiene que hacer para desarrollar su actividad docente. Pues lo hemos puesto también, correspondiente en la competencia concreta, en el nivel concreto, lo que el INTEF ha puesto. Con lo cual, bueno, pues vamos enriqueciendo el modelo orientado al trabajo del profesor, porque es lo primero que nos hemos encontrado. Vale, volvemos. ¿Qué más hemos hecho? Como ya estábamos en el camino de construir un instrumento para el docente,
pues lo que hemos hecho en estos, además de los ejemplos básicos, hemos añadido un capítulo que hemos llamado objetivos específicos. ¿Y qué son objetivos específicos? Bueno, todos aquellos que trabajáis en docencia, pues son, digamos, el estadio previo a construir un objetivo operativo, es decir, aquello que me va a permitir diseñar una actividad didáctica para mis alumnos concreta, lo que hay que hacer. Bueno, pues entonces empezamos a buscar información. Hemos encontrado información muy pertinente. Por ejemplo, este libro, publicado por la Junta de Andalucía y de descarga libre en su web, Programas para el desarrollo de la competencia informacional, pues bueno, nos ha parecido extraordinario. Y viendo el contenido que tienen, ellos describen la competencia informacional, los bibliotecarios, porque este libro está escrito por Gloria Durban, una bibliotecaria, le llaman a esta primera competencia ALFID, alfabetización informacional, y le dan muchísima importancia. Es decir, Yves decía antes que no solo es la información, pero la información es el principio. Entonces, bueno, pues han desarrollado unas tablas en las que hablan de capacidad, de habilidad, de destreza y de indicadores de destreza. Bueno, esto se parece mucho a lo que venimos hablando de antes, pero es que además aporta prácticamente la operativa. Es decir, si yo soy un profesor y voy a diseñar una actividad para mis alumnos, tomando cualquiera de estas proposiciones que hay aquí, desarrollo una actividad, porque les doy una instrucción concreta. Vale, pues vamos a valorar la relevancia de un resultado, lo que he encontrado. ¿Cómo? Bueno, pues eso es lo único que falta. ¿Cómo vamos a valorar eso, no? Pero digamos que tengo instrucciones ya concretas para trabajar con mis alumnos. Entonces, esto que nos parecía tan útil, desde el punto de vista de un profesor que ve la descripción de una competencia, ve lo que los alumnos tienen que hacer en el sentido global, bueno, pues aquí tiene elementos para centrar esa actividad. Con lo cual esto, pues también lo añadimos a ese documento que estábamos creando. Luego después dijimos, vale, y quien se dedica a formar en estas cosas, quien da formación en TIC, sabemos que las TIC son una competencia transversal, es decir, en educación hay que usarla para aprender otras cosas. Es decir, no tiene currículo detrás, no hay contenidos. Pero si los tuviera, los que se dedican a esto, ¿qué hacen? Bueno, pues resulta que los que se dedican a esto, un cursito de aprender a buscar en Google básico, pues tiene estos elementos, tiene ese programa. Pues se lo ponemos. Se lo ponemos también para que los docentes tengan una referencia, lo tengan claro. Entonces, no es cuestión de que esto se integre en el currículo escolar, pero que sepáis que el que enseña de estas cosas lo enseña así. Servirá de referencia. Y por último, pues ya no podía faltar, lógicamente, bibliografía, enlaces y referencias con respecto a esa competencia y a ese nivel. Referencias externas, otras cosas. Vale, bueno, pues eso está ahí, ya os lo hemos buscado. Cualquiera lo puede buscar, pero nosotros lo hemos buscado por vosotros. De manera que al final, esta estructura que es tan buena y que nos parece que realmente es extraordinariamente útil, pero a la hora de transformarla en horas lectivas hay que trabajar bastante, pues se ha transformado en esto. En 3 páginas, hemos intentado que sean exactamente 3 páginas, que están estructuradas siempre igual, como os acabo de explicar, y que consideramos que es un instrumento pues, muy fácil, o bueno, de mucha utilidad para el que tiene que bajar abajo, bajar al suelo, y que hacer que sus alumnos hagan, porque la función final de esto es hacer que sus alumnos hagan, ¿vale? Bueno, pues esta ha sido, la gran parte del trabajo que hemos hecho hasta ahora, lo hemos invertido en esto, es decir, buscar todas estas referencias pues no ha sido fácil, no ha sido elemental, pero estamos razonablemente satisfechos del resultado. Desde luego, en el ámbito educativo, esto que hemos llamado objetivos específicos, pues ha gustado bastante, porque ven la cercanía entre lo que se describe y lo que hay que hacer, ¿vale? Bueno, hasta ahí. Seguimos jugando con la estructura. Este es el marco entero.
con cada competencia y con todos sus niveles. Ya sé que no se lee, pero no importa. De nuevo, es solo para que tengamos una conciencia de su dimensión y una estructura. Cada competencia, nivel medio, nivel avanzado. Bueno, ayer, mientras hacíamos uno de esos trabajos de grupo que se han mencionado antes, alguien decía, ¿y yo cómo traslado esto? Son competencias para la ciudadanía. ¿Cómo traslado esto a un abuelo que tiene sus nietos en Alemania y que quiere hablar con ellos? Y esto no es un plan de formación. La cuestión es, no hay que saberse todo esto. ¿Qué es lo que hay que saber? Bueno, pues esta forma de estructurar el modelo nos da paso a los perfiles. Es decir, si marcamos en rosa, en ese rosa fucsia tan bonito, marcamos qué es lo que tiene que saber, qué es lo que tiene que conocer el individuo, bueno, pues resulta que este abuelo con nietos en Alemania, su perfil competencial, a nivel de competencias digitales, sería, pues tengo que saber un poquito de navegar y buscar información, un poquito, tiene que saber un poquito de evaluar la información, lo que voy a encontrar, un poquito de almacenar y guardar, y recuperarla, tiene que tener una idea de usar el Skype para poder hablar con ellos, ¿no? Entonces un nivel básico de interactuar con tecnologías, un nivel básico de compartir información y contenidos, porque les va a enviar fotos y va a recibir fotos que va a tener que guardar. Desarrollo de contenidos, pues si quiero recortar una foto, ¿vale? Pues eso es un nivel elemental de desarrollo de contenidos. Estoy procesando material multimedia a un nivel elemental, ¿no? Estoy guardando las fotos que me hago y las que ellos me mandan. ¿Y qué problemas técnicos tendrá que resolver? Pues conectarse a la wifi con el tablet. Y ya está. Y este es su perfil de competencia. Dentro de esa estructura que hemos visto, su perfil competencial digital es este. Todo a unas poquitas competencias y a un nivel elemental. Pero eso es lo que le vale. Ya está. Si él consigue esto, si este abuelo nuestro consigue hacer esto, habla todas las noches por Skype con sus nietos. Ya está. Es lo que busca. Bien, esto es un nivel elemental, pero podemos definir otros. Por ejemplo, ¿qué tendrían que saber los chavales de tercero de primaria? Van a tener 11 años, ya navegan, ya saben manejar el ordenador, ya saben manejar la cámara de fotos, el tablet, tal. Es decir, tienen un nivel de manejo hardware importante, pues tendrán que saber un poquito, a un nivel básico, un nivel medio, o estar transitando en el nivel medio de buscar información. Para evaluar información hay que tener mucho sentido común y bastante cultura, pero bueno, al menos que sepan discriminar lo que es publicidad de lo que no lo es, determinadas habilidades en ese ámbito. Almacenar y recuperar información igual, es decir, los trabajos que hagan para la Icastola, todo eso hay que saber guardarlo, hay que saber enviarlo, hay que saber interactuar mediante tecnologías, enviarlo al profesor, recibirlo, descargar los trabajos, la agenda, compartir información y contenidos, pues eso. Se tendrán que trabajar en grupo. De participación ciudadana en línea todavía no podemos esperar que sepan mucho, pero ya seguro que ya tienen un perfil en redes sociales, o estarán a punto de hacérselo. Bueno, ¿eso qué significa? Tendrán que colaborar a través de redes digitales, tendrán que no expresarse mal, y ya tendrán que tener conciencia de que ya tienen una identidad digital, ya están participando en el mundo. Como veis, todos tendrán que tener un nivel básico de todo eso, de la mayoría de las competencias. No esperamos que resuelvan problemas todavía, algunos sí, pero bueno, pero este podría ser, con las discusiones que haga falta, esto solo es una propuesta de concepto, esto ya sería, bueno, pues el perfil digital de un alumno de 11 años que está, digamos, a punto de acabar la primaria. Si damos un salto de 4 o 5 años, y ya lo tenemos en cuarto de eso, pues su perfil competencial se ha incrementado. Es decir, tiene que estar alcanzando niveles medios en buena parte de las cosas. Tiene que estar alcanzando niveles medios o transitando por ellos, por eso he hecho esta diferencia entre haber superado el nivel o estar en pleno tránsito. Entonces, bueno, pues digamos que tendrá que ir mejorando su nivel competencial
porque la sociedad ya demanda más de él, el centro educativo demanda más de él, superar los niveles demanda más de él, va a entrar en bachillerato, se va a ir a formación profesional, es decir, ya tiene que estar a punto de ser un ciudadano digitalmente competente, Bueno, es mi opinión, esto es discutible, pero en eso estamos, ¿no? ¿Y qué pasa con el profesor en todo esto? ¿Qué tiene que ser? ¿Un crack de todo? Bueno, pues eso depende de muchas cosas. Depende de su afición, depende sobre todo del método didáctico que se esté usando en el centro, que esté usando él. Porque ya aquí, bueno, se me ocurría, vamos a hacer una hipótesis de un profesor de lengua trabajando con una metodología por proyectos. Bueno, pues si es un profesor de lengua y trabaja con una metodología por proyectos, tiene que ser un crack buscando, analizando, recuperando información, sus fuentes de información, todo lo que él, todas las bibliografías, los sitios que consulta, todo eso lo tiene que tener muy bien mascado y muy bien guardado, que pueda recuperarlo en cualquier momento, en mi opinión. Pero yo diría que a nivel de información tiene que ser un tío muy bueno. A nivel de comunicación, pues bueno, sí, porque tiene que mantener, al menos si fuera, digamos, si estuviera digitalmente avanzado, pues tendría que mantener una red social con sus alumnos, cada uno de ellos tendría que tener un blog, él tendría que supervisar, ya un lector de RSS, es decir, tendría que estar en condiciones de comunicarse con todos ellos por varias vías, y además investigar, repartirles trabajo y recibirlos de forma ágil y, como digo, por varios canales. Entonces, bueno, pues ahí he dicho que tiene que ser bastante competente en temas de comunicación. Participación ciudadanía, aquí no estamos hablando de eso, estamos hablando de actividad docente como persona, como sujeto, como ciudadano, tendrá la capacidad que sea, pero su exigencia profesional en su puesto de trabajo no exige nada de eso. Igual que gestionar la identidad digital, él como profesor tiene esa identidad digital, como ciudadano tendrá las que quiera, pero como profesor tiene que ser la suya, y ya está. Creación de contenidos, bueno, pues tiene que saber elaborar textos, recuperarlos, mezclarlos, elaborarlos de 1000 maneras, presentarlos en 1000 formatos, en procesador de textos, en presentaciones, en lo que sea, en vídeos. Tiene que tener muy clara la conciencia de lo que puede usar y de lo que no. Probablemente no está publicando nada, el puesto de trabajo no le exige publicar nada al exterior. Con lo cual el copyright las nociones acerca del copyright tienen que ser claras a nivel de lo que utilizo y lo que transformo dentro del centro. Como es dentro del centro, pues digamos que difícilmente va a venir a buscar la policía o las GAE, ¿no? Bueno, pues digamos un nivel claro, pero no avanzado, sino medio. De programación no tiene por qué saber nada, no estamos aquí, no estamos programando. De seguridad, de eso se ocupa la infraestructura del centro. Él, pues no tiene por qué ocuparse de nada. Y de resolver problemas técnicos, pues si el ordenador no me entra en internet, pues conectarlo a wifi. Ya. Y digamos que en mi opinión, podría ser el perfil, o es una propuesta teórica del perfil de un profesor de lengua trabajando con un método concreto. Si tuviera que hacer más cosas, o el método es distinto, pues igual tiene que ocuparse de más o de menos de estos elementos. Yo creo que el método que se sigue dentro de la clase influye muchísimo en el perfil que el profesor tiene que adoptar. Tanto si programa si hace sus programaciones didácticas, si especifica claramente todas las actividades, o si solo le viene dado porque la metodología ya lo trae. Bueno, hay muchas variantes importantes, ¿no? Entonces, el perfil del profesor depende de su asignatura, de la edad de sus alumnos y del método didáctico que están siguiendo. Por lo tanto, los perfiles del profesor van a ser muy variados. Y trabajar en ello, pues bueno, es una línea de desarrollo muy importante, yo creo. Bueno, pues digamos que hasta aquí nos ha dado el trabajo con todo el análisis y remezcla que hemos hecho con el modelo de IFCO. Esperando de nuevo no haber roto nada, pero bueno, estaba claro, una vez que empezamos con ello, estaba claro que hacer un instrumento de ayuda al docente
pues era un gran avance, porque si en la medida en la que el mundo educativo adopta el modelo y empieza a catalogar sus actividades con respecto a ese mapa de competencias que veíamos, tenemos una implantación masiva, masiva. Bueno, esa ha sido nuestra opinión. Mientras hacíamos eso, otra cosa que hemos hecho ha sido un cuestionario de autoevaluación. Es decir, como ya tenemos ese mapa de competencias, pues parece razonable saber las personas, los ciudadanos, los profesionales, los profesores, en qué nivel están, en qué nivel están, cuál es su nivel competencial. Y para eso pensamos en un cuestionario que hiciera preguntas acerca de tres elementos importantes. El potencial en el desarrollo, es decir, qué equipos tiene, qué equipos usa, a qué equipos tiene acceso, qué tipos de conexión usa. Es decir, no es lo mismo seguir usando un módem o tener solo conexión en el teléfono que tenerlas de varios tipos en el trabajo, en casa, en la calle. Bueno. ¿Y cuál es su uso de Internet? ¿Hasta qué nivel, digamos, cuál es su frecuencia de uso? ¿Cuál es su frecuencia de uso? Luego, era importante saber qué había aprendido ya. Si había ido a cursos, si se había preocupado de tener una formación, ¿no? O formaciones diversas, y también si se había visto precisado de obtener certificaciones en esos ámbitos. Es decir, si además de haber ido a cursos encima tiene los resultados certificados, bueno, pues ya sabemos que tiene un progreso importante. Y luego, por último, lo que le hacemos son preguntas en las 5 áreas de competencia que acabamos de ver. Hemos hecho evolucionar los descriptores y los ejemplos de esas competencias a preguntas. Hemos transformado las proposiciones en preguntas, estropeando lo menos posible de nuevo. Y así obtenemos un cuestionario. Bueno, no nos vamos a entretener en eso, porque estos son las que está aquí, que está accesible ya. Obtenemos un cuestionario con este aspecto. Hemos intentado que fuera razonablemente moderno y no intrusivo. Y entonces, bueno, pues ¿qué hacemos? Hacemos preguntas de selección múltiple. ¿Qué tengo? Tengo alguna de esas alternativas. Hacemos preguntas de escala. Tengo que valorar con respecto a esas definiciones que se proponen ahí. Pues valoro si lo desconozco, no soy capaz de utilizar Internet para buscar todo tipo de información. Pues no, la verdad es que no lo hago. Pues sí, lo hago todos los días y completamente. Vale, pues entre 0 y 10 valora cada una de esas proposiciones. Y por último hacemos preguntas de verdadero y falso. Estos son los tipos de interacciones que tenemos. Esto genera un resultado, y ese resultado se lo presentamos al sujeto cuando termina. Le decimos: tú has conseguido esto, esto lo hice yo, soy un crack, pues sé de todo. Vale. Tenemos otros ejemplos, de los que genera el cuestionario en el momento en el que se acaba. Te permite descargar un cuestionario en PDF en el que te dan ya una visión global, es decir, tu potencial de desarrollo es intermedio, y tu nivel de competencias, es decir, un perfil general intermedio. Este lo ha hecho otro, no sirve. Especifica el potencial de desarrollo en equipamiento, en conectividad, en uso. Vamos haciendo esas diferenciaciones que os he contado antes. Por área de competencia, estoy en niveles intermedios, pero voy mejor en información, voy mejor en comunicación, voy peor en creación de contenido, seguridad, bueno, pues un nivel intermedio general. Y luego, por último, pues lo explicitamos competencia por competencia, por lo que nos has respondido, por lo que nos has contado, y como esto es para ti, no lo va a ver nadie, pues no hay razones para que mientas, porque es para ti. Bueno, pues digamos, ese sería el diagnóstico competencia por competencia. El hecho de que el informe te lo lleves puesto cuando terminas el cuestionario, pues está siendo, digamos, bastante agradable, gusta.
Gusta que uno se lleve los resultados nada más terminar. Entonces, bueno, pues consideramos que ese ha sido un éxito razonable de este proyecto en concreto, ¿no? Y bueno, pues eso con respecto al cuestionario. Claro, una vez que estábamos en esto, pues ya este es el cuestionario en real. Este es el cuestionario en real en la página web, tal y como se puede consultar, como lo podéis usar cualquiera de vosotros cuando salgáis de aquí. Al principio da las mismas instrucciones que os acabo de dar, el tipo de preguntas, tal y cual. Lo que hemos hecho, además, ya que estábamos tan implicados con el ámbito educativo, hemos desarrollado un cuestionario específico para el sector educativo, al que vamos a convocar a 35.000 profesores. Es decir, todos los profesores de primaria, secundaria y FP de la comunidad autónoma, de centros públicos y centros privados, están convocados a responder a este cuestionario. Entonces, claro, eso ya plantea una cuestión diferente. Es decir, una cosa es que ellos sepan cómo se valoran y otra cosa es que además el centro y la administración educativa debería tener algún nivel, alguna indicación de cuáles son los resultados de su plantilla, cuál es la capacitación de la gente que tienen en el centro. Entonces lo que hemos hecho ha sido establecer unos indicadores, unos elementos de selección para ir, bueno, pues cuáles son los centros en los que esa gente trabaja. Vale, hemos elegido un centro de titularidad pública donde hay infantil o primaria en uno de los ciclos y en una de las asignaturas. Hay distintos tipos de actividad. Hemos contemplado que la persona que va a responder sea docente, o sea tutor, o pertenezca al equipo directivo, o sea del ámbito de la inspección dentro de la administración, o sea un asesor, o sea una persona de administración o servicios. Vale. Con esto que el cuestionario sigue siendo anónimo, no le preguntamos quién es. Lo que queremos es saber en qué ámbito está trabajando, porque esos son los resultados que el centro va a explotar después. A partir de aquí el cuestionario continúa igual que lo conocemos, y al final también le preguntamos, si ya hace actividades digitales con sus alumnos. Y si las hace, le rogamos que nos cuente un poco cómo son, y además que si nos las quiere contar a nosotros, es decir, que si las quiere compartir, que si quiere que nos pongamos en contacto con él. ¿Para qué? Pues para registrar todas las buenas prácticas en el ámbito educativo con actividades digitales que podamos en el marco de este proyecto. Porque si obtuviéramos un buen banco de actividades digitales de calidad, pues nos encontramos con un conjunto de buenas prácticas en el ámbito educativo, en el trabajo con los alumnos, que desde luego es una información fantástica. Lo mejor de todo es que eso ya se hace, es decir, los maestros ya están haciendo cosas. Los iracanes están haciendo cosas ya muy importantes, algunos de ellos. Lo que pasa es que esa información se queda en su centro. Vamos a ver si en el ámbito del proyecto Icanos podemos extraer eso y crear una base de conocimiento que esté a disposición de todos, para ayudar a avanzar. ¿De acuerdo? La pantalla de recogida de buenas prácticas, en la que le preguntamos si hace todo esto y si desea que nos pongamos en contacto con él, que nos dé sus datos, porque lo haremos encantado. Esto es un elemento importante para extraer ese conocimiento que se está albergando en los... ¿Qué particularidad tiene este informe? O sea, esta aplicación. Pues claro que si todos los profesores de un centro pasan por este cuestionario, pues nos dejan registrar sus resultados. Y esto es una muestra, son dos pantallas de la hoja de cálculo que recoge todos los resultados de todos los profesores de un centro concreto. En este caso eran, no sé, 24 o 25, un instituto de tamaño medio, de un pueblito normal de los nuestros. Y aquí tenemos los resultados, competencia por competencia, de lo que han dado los tutores, los docentes, según sus diferentes funciones. Vale, además de sus puntuaciones por competencia, tenemos los resultados a cada pregunta.
¿Cuál es el objetivo de esto? Pues que la dirección del centro planifique muy bien la formación, sea capaz de diagnosticar con precisión dónde están sus agujeros, quiénes son a qué nivel está su profesorado, si va a iniciar experiencias nuevas, en quién se tiene que apoyar a la hora de hacer proyectos piloto, implantar nuevas metodologías educativas. Bueno, pues todo esto, o sea, el hecho de que cada profesor pase por este cuestionario, al final nos proporciona información como esta, que el centro puede explotar pues con mucha eficacia de cara al diseño de elementos nuevos, de nuevas metodologías, pilotos, experimentos, etc. Entonces, bueno, pues consideramos que esto, desde luego los pocos centros que han pasado ya por aquí, que ya ha habido algunos, pues bueno, están encantados de disponer de esta información. Tenemos un blog, tenemos un blog donde publicamos todo lo que hacemos, donde todos los materiales de estos días van a estar aquí recogidos, contribuciones, nuevos desarrollos que hagamos con el marco, colaboración con otras personas, digamos, este es el escaparate de todo lo que estamos haciendo. Está en esa dirección de ahí arriba, está el acceso público desde hace mucho tiempo, y os invitamos encarecidamente además a que nos dejéis comentarios, a que nos aportéis ideas, a que todo lo que se os ocurra, que nos pueda interesar, porque de nuevo la función de este proyecto es difundir todo lo que se está haciendo ahora mismo, pues con la implicación que tenemos en el ámbito educativo es del máximo interés. Entonces todo lo que podáis ayudarnos a difundir lo que vosotros hacéis y lo que nosotros estamos haciendo, pues bienvenido sea. Y por último, vamos a saltar. Otra de las actividades importantes en las que estamos participando como proyecto ICANN se llama la Gran Coalición por el Empleo Digital. Como os decía antes, esta es casi una iniciativa personal de Nelly Crues, la comisaria de la Sociedad de la Información, y bueno, pues habla digamos, de una iniciativa muy concreta en la que dice, necesitamos, en pocos años necesitamos 1 millón de personas capacitadas, formadas en tecnologías de la información para desarrollar puestos de trabajo en TIC. Entonces, bueno, pues nuestra participación en este ámbito, ¿en qué se está centrando? Vale, nosotros vamos a conseguir, nuestra intención, vamos a conseguir que todo el sistema educativo dentro del País Vasco capacite a sus alumnos digitalmente al mejor de los niveles, porque tenemos un marco de referencia y porque ya estamos haciendo muchas cosas y vamos a conseguir que los profesores hagan más. Por lo tanto, vamos a tener una juventud formada en TIC de un extraordinario nivel y van a ser capaces de cogerse todos sus puestos de trabajo. Un poco eufemísticamente, esa es la intención con la que estamos participando en esto. Y bueno, pues este ha sido el trabajo que hemos hecho. A vuestra disposición para lo que queráis.